Se nos pide que encontremos el resto. Cuando 2 a la potencia de 124 se divide entre 7, podemos responder a esta pregunta usando la congruencia encontrando la x positiva más pequeña, de manera que x sea congruente a 2 a la potencia de 124 mod 7. Porque el número se expresa como una potencia de 2, comencemos por determinar las congruencias. 4 potencias de 2 mod 7. Comenzamos con 2 a las 2 primeras. A la primera es congruente a 2 mod 7 porque cuando 2 al primero o 2 se divide por 7, el resto es 2. 2 al segundo es congruente a 4 mod 7, ya que 2 al cuadrado o 4 tiene un resto de 4 cuando se divide por 7. Luego tenemos 2 al cubo u 8. 2 al cubo u 8 es congruente a 1 mod 7, ya que 2 al cubo u 8 tiene un resto de 1 cuando se divide por 7. Y esta es una buena noticia. Esto indica que cada factor de 2 al cubo en 2 a la potencia de 124 puede ser reemplazado con 1, lo que significa que para el siguiente paso necesitamos expresar 2 a la potencia de 124 usando factores de 2 al cubo. Para hacer esto usaremos la propiedad exponente a la potencia de m. A la potencia de n es igual a la potencia de m por n, donde m es igual a 3. Para ayudarnos a hacer esto, necesitamos determinar cuántos 3 hay en 124 para ayudar a dividir 124 por 3. Hay 4 triples en 12. 4 veces 3 es 12. Restamos la diferencia es 0. Bajamos los 4. Hay 1, 3 y 4 una vez. 3 es 3. Restamos la diferencia es 1. 124 dividido por 3 es igual a 41 con un resto de 1, lo que indica que podemos expresar 2 a la potencia de 124 como 2 cubos elevados a la potencia de 41. Por un factor extra de 2. Note que el 41 es el cociente, y como tenemos un resto de 1 tenemos un factor extra de 2. 3 por 41. Más 1 es igual a 124 y ahora, a partir de aquí, porque sabemos que 2 cubos son congruentes con 1 mod 7, podemos reemplazar 2 al cubo por 1. Y ahora simplificando 1 a la potencia de 41 es 1, 2 a la primera es 2, una vez 2 es 2, ahora tenemos 2 es congruente con 2 a la potencia de 124 mod 7 y hemos terminado porque 2 es mayor o igual a 0 y menor que 7. Ahora sabemos cuando 2 a la potencia de 124 se divide por 7. El resto son 2. Espero que te haya resultado útil.